Gloria a Dios, bendito sea Dios que Él es bueno y para siempre su misericordia. Pues nuevamente aquí soy yo, su profeta y evangelista, pastora, maestra, apóstol por gracia y misericordia de Dios. Dios me tiene hablándoles ahora porque no hay tiempo que perder, así que hay de ustedes si reportan, restringen los videos, YouTube, o si los quitan, porque se hallarán peleando contra el propio Dios, Creador del cielo y de la tierra, Jehová y Jesús y el Espíritu Santo que desea salvar a toda la humanidad para que no perezca en el infierno. El Señor me daba esto. Hay mucha gente que se burla, pero el Señor claramente me ha llevado a muchos lugares a orar, a repartir Biblias, a sacar demonios de ciertos lugares, pero es Dios quien lo hace. Jehová, Jesús y el Espíritu Santo a través de nosotros. Hay muchos lugares donde Dios me ha llevado aquí en New Brunswick, donde en ciertos lugares donde son tiendas se ponían ahí a tomar alcohol en exceso, música mundana de depravación, música diabólica, mundana, pagana de artistas mundanos. Se drogaban, alcoholizaban, fumaban marihuana. Y bueno, yo pasaba varias veces por mandato y gracia de nuestro Dios, gloria a Él, hablarles la palabra de Dios, que se arrepientan, que busquen a Jesús, entreguen su vida a Él y Dios puede sacarlos del vicio. Pero bueno, algunos se burlaban, me ofendían, me escupían, etcétera, etcétera. Y se drogaban, estaban ahí siempre, varias veces, fumando juca, fumando marihuana, el cannabis que le llaman, alcoholizándose, escuchando música mundana, depravada, música diabólica. Y bueno, no entendían hasta que de pronto pasé otra vez y vi que se había estampado un carro ahí, rompió las paredes, las puertas. Y bueno, después seguían en la segunda vez y después ya no los volví a ver. Algunos en ese lugar también me tocó ver que un moreno de la raza negra casi mata a un niño. Lo empujó pero no lo mató, me dijo otra señora. Y yo vi también a un moreno que venía en su bicicleta y un hispano casi lo mata. Un hispano con lentes. O sea, la gente anda como zombie en pos del enemigo, que no saben ni cómo conducen. ¿Por qué? Porque no oran, no alaban a Dios en sus carros, se avergüenzan de Dios, se avergüenzan de Jesús, de su palabra. Están como, dicen creer en Dios, pero andan en la idolatría, en imágenes de la Guadalupe, que es un demonio. Hay gente que es tan idólatra que me tocó ver una manta en un carro negro que tenían al Tadeo, otro demonio. O sea, Satanás usa a muertos para que la gente los idolatre, o personas, cosas que distraigan, que ocupen el lugar que debe ocupar Dios en sus vidas. Miles y miles de artimañas usa Satanás para corromper la humanidad y apartarla de Dios, para que no busquen a su Creador, a Jesús, a Dios, Jehová, Jesús, el Espíritu Santo. Y bueno, así que yo les hablo la verdad. Aquí donde yo vivo, había unos mecánicos que fumaban mucha droga, marihuana. Y bueno, yo les hablé de Dios, les hablé de Atomy, no quisieron. Pues les iba de mal en peor, se empezaba a enfermar un tipo, decía que no, que él tenía permiso de la droga y que eso le iba a hacer bien, pero no. Yo lo vi que estaba enfermando y aún así dijo que aunque se muriera y se fuera al infierno, no dejaría esa droga. Bueno, ni modo, cada quien elige su camino. Pero bueno, ahí cerca de su taller se vino casi a estampar un hombre que se le dañaron los frenos, andaba en drogas y casi se estampa ahí y en una camioneta. Nosotros lo vimos desde lejos y empecé a orar, mi niño y yo. Y gracias a Dios no pasó mayores, la policía lo arrestó, no se fue a estampar en ese taller. Pero sí ya había pasado accidentes de que alguien dejaba una camioneta ahí, venían y se estampaban ahí. Dios es bueno, escucha las oraciones de sus santos, del juez justo que es Jesús, Dios mezclado en nosotros.
Entonces, pues por eso les digo, hay mucha gente que no ora, no lee la Biblia, no escucha la palabra, no alaba a Dios en sus carros ni en las carreteras. Me tocó poner ahí donde pasaban esos accidentes Biblias, oraba, reprendía al enemigo, le decía, vete en el nombre de Jesús. Me tocó ver jóvenes que estaban a punto de aventarse a un río, un joven bien drogado con marihuana a punto de aventarse del otro lado del río. Pero Dios fue bueno y cuando está uno en ayuno, en vigilia consagrado, Dios es mismo en uno sacando a Satanás, a los demonios y diablos de las personas. Pero Dios es quien lo hace. Gloria a Dios, a Jehová, Jesús y al Espíritu Santo. Pero también la humanidad se le tiene que hablar, que oren, que invoquen a Dios, que busquen a Dios, porque muchas carreteras están malditas, pues porque reina Satanás. Ese lugar lo han endonado al enemigo, cantan música mundana, reinan ahí demonios, legiones de demonios, tinieblas, que están en ese lugar y hasta que no se les ordene en el nombre de Jesús que se vayan, se ponga una Biblia ahí, se ordene en el nombre de Jesús con ese poder, esa fe, que se vayan al infierno, al lago de fuego y por fe se atan, se subyugan y se echan al abismo declarándolo con la fe, creyéndolo y también haciendo la voluntad de Dios, alabar, cantar a Dios y rechazar esas tinieblas que se vayan, declarar ese lugar para Dios, para Jesús y las personas se arrepientan de sus malos hábitos, como lo es el escuchar música mundana, eso es sacar demonios del infierno que vienen a meterse en las personas. Salen miles y miles de demonios que dan vueltas en tinieblas en esos lugares y todo aquel que llega ahí pues lo matan. Y si no tienen a Dios pues lo atrapan y lo matan. Por eso es importante la alabanza a Dios. Es importante cantar a Dios, alabar a Dios, exaltar a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo y orar continuamente y escuchar palabra de Dios en los carros y alabanzas para mantener al enemigo, los demonios y diablos alejados de uno y de su entorno. De modo que Dios, Jesús y el Espíritu Santo vaya en nosotros su reino. Así el enemigo no podrá matarnos, ni derrumbarnos, ni llevarnos al infierno en un descuido, porque Él está buscando a quien matar. Los que se suicidan es Satanás que se los lleva. Los que tienen accidentes de cuchillos, de accidentes de carro, de maquinarias, qué sé yo. Satanás está buscando ver a qué horas matar a alguien que se descuida y se lo quiere llevar al infierno. Por eso es importante estar en Dios, sellados en el Espíritu Santo, mezclados con Dios, con Jesús y el Espíritu Santo, y inscritos nuestros nombres en el libro de la vida. Si usted pecó de algo, arrepiéntase, busque a Dios y no lo haga más. Luche contra las tinieblas, lleno de Dios, de Jesús y del Espíritu Santo. Y declare su casa, su vida, su hogar, su familia, su pueblo, nación, país, presidente, todo lo que somos y lo que tenemos para Dios y en Dios, consagrarlo. Su carro, lo que sea, hasta el gato, el perro, lo mínimo que tenga para Dios y en Dios. Y hacerlo todo como para el Señor y en el Señor. Porque el enemigo está como león rugiente viendo a quién devorar y le queda poco tiempo. La muerte, los demonios, diablos, Satanás, los espíritus malignos operan para el infierno y están tratando de arrebatar las almas, pero nosotros tenemos que estar en Dios, en Jesús y en el Espíritu Santo. Aunque ustedes no lo crean, lo que les hablo es una gran verdad. Oren, escudriñen la Biblia, canten, alaben, atraigan el reino. No hay tiempo que perder. Si usted quiere partir con Dios desde aquí en esta tierra, llénese de Dios, de Jesús y del Espíritu Santo a través de la Biblia. Ore, escudriñe cada cosa que vaya aprendiendo de Dios, hágalo. Porque Dios quiere hacedores, no solo oidores de la palabra. No son las religiones ni los hombres pecaminosos nuestro ejemplo a seguir, es Dios, Jesús y el Espíritu Santo y sus leyes plasmadas en la Santa Biblia. En Él pongamos nuestra mirada, nuestra entrega total, espíritu, alma y cuerpo mezclados en Dios, Jehová, Jesús y el Espíritu Santo. Y perseverar en Dios porque no hay tiempo que perder. Así que ya lo saben, adoren, canten, alaben y atraigan el reino de Dios, pero no el reino satánico. Porque Satanás se quisiera llevar a toda la humanidad y sabe que le queda poco tiempo. Gloria sea a Dios.
Miren, como pueden ver aquí en la palabra de Dios, Salmo 121, Jehová es tu guardador. Cántico gradual. Estos eran los salmos, las alabanzas que componía el rey David y las plasmaron en la Santa Biblia. Estos alabanzas, cantos eran inspirados por el mismo Espíritu Santo en él. Y dice así: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Sabe por qué Jesús oraba a solas sin sus discípulos? Porque buscaba llenarse de Dios. Iba a los montes donde no había gente pecaminosa, ni demonios, ni endemoniados, porque ahí había más presencia de Dios, porque los árboles, la naturaleza no peca. Tiene mucha presencia de Dios donde Dios se manifiesta. Entonces, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Nosotros debemos orar a Dios, a Jehová, a Jesús, el Espíritu Santo, no un yeso, no una imagen. No poner la mirada en una persona pecaminosa, sino en alguien que tiene a Dios, que tiene a Jesús, el Espíritu Santo, y orar, leer la Biblia, escudriñar la palabra, y Dios nos guardará, porque debemos orar a Dios, al Dios invisible, omnipotente, omnisciente, que hizo los cielos y la tierra, Jehová. Y tenemos a Jesús, que a Él podemos ir para ser salvos en Jehová. A Jesús, clamar: Jesús, sálvame, ayúdame. La palabra de Dios dice que todo aquel que invoque a Dios será salvo. A Jesús, a Jehová, al Espíritu Santo. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Dios no se cansa. Dios es espíritu de día y de noche, incansable, omnisciente, omnipotente, inmensurable. Dios nunca se cansa. Por eso aquí dice: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. ¿Quién es Jehová? Jesús y el Espíritu Santo. Y aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. A Israel, que decir, a los hijos de Dios redimidos en Cristo Jesús, la nueva Jerusalén. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día. Dios siempre nos va a hablar, Dios siempre va a estar a nuestro lado derecho, mostrándonos, hablándonos los planes satánicos de Satanás, que desea apartar a la humanidad. Dios siempre nos lo va a mostrar. Y Dios siempre es victorioso. Jehová, Jesús, el Espíritu Santo siempre nos sanará, nos mantendrá lleno de Él si clamamos y le invocamos continuamente, porque Él nos busca continuo. Abrámonos a Él. Seamos abiertos a Él y que Él sea nuestro todo en todo. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Que hay mucha gente que no tiene paz ni de día ni de noche, porque le hace falta a Dios, a Jesús, que no tienen paz. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Así es cuando nosotros tenemos a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo. Comemos y bebemos a Él día y noche en su palabra, orando y buscándolo. Él siempre nos guardará, nada nos pasará. Aunque venga el enemigo a querer matarnos, derrumbarnos, pero Dios siempre estará con nosotros. Miren, mucha maldad he visto en las locaciones de iglesias, demasiadas herejías, apostasía, demasiada gente que habla lo que no debe, que está en pos del enemigo. Es triste eso, pero a Jesús todo el tiempo podemos ir en oración, nunca alejarnos de Dios. Él nunca nos falla, Dios nunca nos falla, ni Jesús ni el Espíritu Santo. El hombre falla, cae, está en tinieblas, algunos más, otros menos, pero Dios desea que estemos llenos de Él, purificados, santificados, para que el día que nos vayamos de este mundo vayamos a reinar en total presencia de Dios, donde nos espera lo mejor de lo mejor. Dios nos habla de muchas maneras y formas. Ya todos sabemos la palabra de Dios, ya todos sabemos que deberíamos de orar a Dios, de buscar a Dios. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesucristo,
quiere decir que Jesús pasó por el proceso de la cruz, el Calvario, resucitó y ahora está en sus hijos e hijas redimidos en Él, que ya no vivimos nosotros, mas Él vive en nosotros, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Así es, llamado fue también el apóstol Pablo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad en Dios. Aquí está todo lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Escudriñemos la palabra y seamos llenos de Dios, y Dios nos guardará en todo momento y tiempo. Solo en Jesús tenemos la salvación. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así es. Y aquí está: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Así es, debemos de buscar a Jesús. A través de Él tenemos la salvación. Mantenernos unidos en el Espíritu Santo, en Jesús, en Dios, pues buscándolo, alabándole, cantándole, extendiendo su reino, hablando palabra de Dios, donde quiera que vayamos y estemos, no por dinero, no por ganancias, sino que hablando con salmos e himnos. Por eso Dios nos dice aquí que nos hablemos con salmos e himnos, que prediquemos afuera de tiempo y a tiempo. Dios no nos manda a predicar por dinero. Eso hace la religión satánica, eso hace las personas que están en tinieblas. Si a alguien le nace regalarnos o que nosotros regalemos, eso es la manera de Dios. Pero no a pedir dinero. No a pedir dinero todo el tiempo, andar pidiendo dinero. Más escasez va a tener. Tiene que servir y vivir a Dios. Que Dios claramente nos habla en su palabra. Escudriñen la Biblia, léanla. Dios quiere que andemos en su voluntad. Dice Dios claramente: no os embriaguéis, dice el Señor, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dios, Jesús, el Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Aquí claramente nos habla, y también Dios nos habla de someteros los unos a los otros, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre,
y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, eso recibirá del Señor. Sea siervo, sea libre, vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Así es, y bueno, podría seguirles hablando la palabra de Dios, pero tienen que buscar también ustedes. Aquí está la armadura de Dios, claramente es claro lo que Dios nos habla. Efesios 6:10 en adelante, la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esto se refiere al Señor, se refiere a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo, y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Quiere decir que trabajemos con nuestras manos honestamente en negocios justos, no injustos, en la verdad de Dios, santos, puros, y vestidos con la coraza de justicia, que siempre practiquemos la justicia, la misericordia, el amor en Dios, en Jesús, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Que reine Dios, que extendamos el reino de Dios. La paz es Dios mismo. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tener fe en Dios, estar en Dios, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tenemos que estar en Jesús a salvo, escritos nuestros nombres en el libro de la vida. Ese es el yelmo. Y darle duro al diablo con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, es decir, en el Espíritu Santo de Dios en nosotros, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, por todos los hijos e hijas de Dios consagrados a Dios, apartados para Dios. Eso quiere decir santos, llenándonos de Dios. Ya estamos en el camino que es Jesús, la verdad y la vida en Él. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Eso decía el apóstol Pablo. Así que pues hay que seguir adelante buscando a Dios continuamente, teniendo la armadura de Dios. La armadura de Dios es la oración, la palabra, llenándonos de Dios, de su palabra, orando unos por los otros, haciendo la voluntad de Dios, santidad, paz, gozo, alegría. Hablar de Dios con salmos, con himnos en todo tiempo, no por amor al dinero, sino por amor en Dios, a Dios y por las almas. En Jesús y en el Espíritu Santo trabajemos diligentemente, no por dinero ni por ganancias deshonestas, sino que nuestra meta sea ganar más de Dios, Dios en nosotros, de Jesús, del Espíritu Santo, y que sean ganadas las almas,
que nos mantengamos inscritos nuestros nombres en el libro de la vida continuamente y que vengan otros a la salvación de Dios. Que Dios me los bendiga y que Dios me los guarde. Hasta aquí mi parte con la palabra de Dios. Que Dios les acompañe. Sigamos adelante en el Señor y siguiendo adelante. Ni para atrás ni para coger impulso. Hay que seguir adelante, nuestro Dios Todopoderoso, que lo mejor nos espera con Dios. Cuídense, que Papi Dios les bendiga y les guarde. Gloria sea a Dios. Alaben a Dios. Una hermosa palabra de Dios está en la Biblia como para perder el tiempo en otras cosas. Sigamos adelante. Dios me los bendiga y me los guarde. Hasta la próxima. Suscríbanse, denle like, compartan. Sigamos impartiendo el Santo Evangelio de Dios. Que Dios desea preparar su iglesia sin mancha y sin arrugas. Dios les acompañe. Hasta la próxima. Gloria a Dios. Alabado sea Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Amén.